su acción va a competir la espironolactona con la aldosterona. O sea, el medicamento que disminuye los niveles de angiotensina es solo el IECA, el enalapril, el captopril. Estos son solo antagonistas, van a inhibir la acción de la angiotensina o de la aldosterona. La renina se libera, es una enzima que se va a liberar por el riñón cuando hay hipotensión, hipoflujo o aumento de actividad cardíaca. Entonces, si hay hipoperfusión renal, ahí se libera. Eso va a hacer que se convierta el angiotensinógeno en angiotensina 1, después se produce la activación de la enzima convertidora de angiotensina para la producción de angiotensina 2. La acción de la angiotensina es vasoconstrictora. Entonces, va a aumentar la vasoconstricción y va a empezar a retener sodio y también estimula la producción de aldosterona. Acá explicando lo mismo que se veía más grande. Y con eso aumenta la vasoconstricción en el paciente, que puede aumentar la presión arterial, pero no va a mejorar la perfusión de los riñones. ¿Sí? Va a ser un ciclo que se va a repetir, porque va a tener otra vez sodio, va a tener agua y el paciente se va a edematizar más. Entonces, para que ese ciclo, para que mejore el paciente, tenemos que inhibir ese ciclo. Esos son los efectos que se ven de forma inmediata. O sea, la vasoconstricción, el sistema renina-angiotensina-aldosterona produce vasoconstricción, retención de sodio y de agua. Aparte, tiene efectos también sobre otros factores. Favorece la hipertrofia y fibrosis del corazón. Entonces, todo actúa produciendo el remodelado ventricular. Favorece la agregación plaquetaria. Favorece la aparición de arritmias. Entonces, tiene efectos sobre la vasoconstricción, pero a largo plazo también tiene efectos sobre el remodelado ventricular, sobre la agregación plaquetaria y sobre el riesgo de arritmias. Entonces, por eso es importante que se inhiba ese sistema. Entonces, ¿qué pasa si eso nosotros no cortamos? Dijimos que va a ocurrir que el paciente cada vez se va a ver más vasoconstricción. Entonces, más vasoconstricción, más producción a través de renina, angiotensina, aldosterona, y cada vez que va a pasar el gasto cardíaco cada vez va a ser menor. Hasta que llega un momento en que la cantidad de sangre que impulsa el corazón va a ser menor. Esa carga que era la cantidad de sangre que impulsa el corazón. Entonces, es algo que va a ir empeorando al paciente y su gasto cardíaco cada vez va a ser menor. Por eso se utilizan estos medicamentos, tres grupos: inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, eso actúa a nivel pulmonar; antagonistas de los receptores de la angiotensina 2, que actúan solo en el receptor donde actúa la angiotensina 2, y antagonistas de receptores de la aldosterona, que actúan sobre el receptor donde actúa la aldosterona. Entonces, ¿qué efecto van a tener estos medicamentos principalmente? Estamos diciendo que con esto se produce, con la activación del sistema, se produce vasoconstricción. Acá nosotros vamos a tener, con el uso de estos medicamentos, el principal efecto va a ser la vasodilatación. Entonces, sí, lo que vamos a conseguir es que estos medicamentos lo que produzcan es, en vez de que se vea esa vasoconstricción, como va a inhibir la renina, la angiotensina,
paciente tiene menos remodelado ventricular, si tiene menos abreviación plaquetaria, disminuye el riesgo de complicación. Se va a disminuir la mortalidad, va a disminuir la morbididad y va a mejorar la evolución de la enfermedad. Esa insuficiencia cardíaca va a producirse, o el deterioro va a producirse en un periodo que en este tiempo se produzca, podemos prolongar mucho más. O sea, tiene un efecto tanto sobre la clínica como sobre la evolución de la insuficiencia cardíaca. Por eso son importantes los medicamentos en insuficiencia cardíaca, y también son medicamentos que se pueden hacer enseguida después que el paciente tenga un infarto para evitar el remodelado ventricular. El IECA lo que va a hacer entonces es reducir angiotensina 2, disminuye angiotensina 2, se produce más vasodilatación, ya sea venosa como arterial. La vasodilatación arterial influye principalmente sobre el flujo, sobre la irrigación de los tejidos.
mejora la clase funcional, mejora la calidad de vida. Si tiene menos síntomas, el paciente va a estar mejor, va a poder realizar mayor cantidad de actividades y también retrasa la progresión de la enfermedad porque evoluciona lentamente por inhibición del remodelado ventricular, por la disminución de las arritmias, la disminución de la vibración cardíaca y reduce la mortalidad. O sea, es un medicamento que cumple con los tres objetivos que allá atrás dijimos que teníamos que tener en la insuficiencia cardíaca: reducir mortalidad, reducir morbilidad, alivia los síntomas, mejora la calidad de vida y retrasa el deterioro de la función cardíaca. O sea, este medicamento cumple con esos tres objetivos que se buscan en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Mejora la funcionalidad muscular, mejora la tolerancia, mejora la calidad de vida, disminuye el sistema renina-angiotensina aldosterona, retrasa la progresión y reduce la mortalidad. Salvo que esté contraindicado o que el paciente no tolere, siempre tiene que tener el paciente esta medicación y se puede asociar con un beta bloqueante. Entonces, cuando se hace el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, si no tiene contraindicación, tiene que recibir. Sí, vamos a ver cuáles son sus contraindicaciones. Apenas se haga el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca, se puede empezar. Acá, algo que te puede limitar un poco el uso es la presión arterial. Si tenés presión arterial alta, podemos hacer dosis más alta. Pero si la presión arterial está en el límite, no hace falta hacer mucho. Un poquito que reciba el paciente ya es suficiente, porque nosotros le estamos dando acá para controlar su presión, estamos dando para mejorar su sobrevida, mejorar su insuficiencia cardíaca. Entonces, el fármaco es de elección para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca apenas se haga el diagnóstico o para prevenir en un paciente que tiene factores de riesgo. Entonces, si tiene factores de riesgo, ya se le puede dar para prevenir también. En el paciente que tuvo una insuficiencia cardíaca post-infarto, también se le puede dar para evitar el remodelado para esa ciudad. Y después de unos días, en algunos casos 2 o 3 días después, ya se puede dar. Lo que hace en el infarto principalmente es prevenir el remodelado. Entonces, a partir de los 3 a 10 días ya se le puede dar eso, pero tampoco hace falta hacer una dosis muy alta. O sea, una dosis pequeña ya es suficiente para el paciente. Lo que se busca es inhibir el sistema renina-angiotensina aldosterona. Es beneficioso por su vasodilatación, porque tiene efecto antiproliferativo y el remodelado también, y por su efecto antiisquémico. Entonces, para insuficiencia cardíaca después de un infarto, para insuficiencia cardíaca con presión de eyección baja también se le da al paciente. Para se diagnostica la insuficiencia cardíaca, se le tiene que empezar a hacer lo mismo. Se tiene factores de riesgo para insuficiencia cardíaca, se le puede hacer también el tratamiento. Las reacciones adversas, evidentemente, es un vasodilatador. El efecto principal puede ser una hipotensión. Entonces, se recomienda empezar a dosis baja dependiendo de la presión. Si tenés una presión de 150, 160, la sistólica, tenés más libertad, o sea, podés hacer una dosis más alta. Pero si tenés una presión de 130, de 120, se empieza con una dosis baja. La tos seca es un efecto adverso que se ve por la disciplina. Se puede ver aumento de potasio, pero eso es un paciente que tiene una alteración renal, o una nefropatía o somnia. Enseguida tenemos también por qué. Empeoramiento de la función renal y algo que produce también es el angioedema. El angioedema es como una reacción alérgica al medicamento que produce edema de zonas donde se puede extender la vena en el labio, en la garganta también y también en los ojos. Entonces, si el paciente presentó alguna vez angioedema, nunca más tiene que recibir ese medicamento. Entonces, si toman el april o captopril y presentan angioedema, se suspende esa medicación.
que no tolera